Hi, Sean Kidney back again for our wrap-up of the day. It's been a full day. Aquí estoy yo, Sean Kidney, para terminar nuestro viaje. Fue un día fantástico para nosotros. Espero que lo haya sido para ustedes. Un día muy energizante por el tiempo que tenemos. Al final del día tenemos una sesión para redondar todo, mirando los puntos altos y también examinando la dirección hacia el futuro. Tendremos con nosotros algunos profesionales, pero primero tengo que decir gracias. Tengo que agradecer porque solo podríamos haber traído todo este contenido tan bien producido gracias a nuestros patrocinadores. Tenemos la suerte de tener aquí patrocinadores sustanciales. JP Morgan, nuestro patrocinador global mayor este año, que fue activo en el desarrollo de la industria de bonos verdes con nosotros, trayendo datos para apoyar la disciplina del mercado a lo largo del mundo con muchos fondos también. Pero las otras actividades que hacen en el sector bancario y gestión de activos, bueno, si es que me escuchan en mi entrevista al final del día, van a escuchar más de todo eso. Credit Suisse, un aliado de hace tanto tiempo en las transiciones de todo tipo de actividades. Citi, vean la entrevista del lunes del jefe global de sostenibilidad. El intercambio de activos ha sido fantástico. Moody's Soluciones. Es fantástico ver las agencias de calificación empezando a trabajar estos asuntos. Piñan, gestión de activos de China. Es un privilegio increíble tener a ese que es uno de los mayores aseguradores y gestor de activos, estar con nosotros en esta entrepada de tratar de avanzar con los activos verdes. Después, Bernstein. Fantástico, nuestro trabajo a lo largo de los años es fantástico. Hay tantos otros. Nosotros no podemos hacerlo sin ellos y ellos no pueden hacerlo sin ustedes. Ellos necesitan de ustedes para desarrollarlas, para poder avanzar en su trabajo. Pero ahora, algunas informaciones. Hay una caja de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo por ahí. Algunas van a quedar para el final, pero hay otras que van a ser respondidas durante la presentación. Tenemos interpretación en vivo. Siempre recuérdense que tenemos portugués, español, mandarín y francés. Y el jueves vamos a tener japonés también. Todos yendo al inglés cuando lo necesiten. Las sesiones están siendo grabadas y van a estar disponibles. Algunas cosas incluso van a ser pasadas por YouTube. Incluso nuestra ponencia magna está ya a la disposición en el YouTube. Utilicen las herramientas de intercambio, de networking, son fantásticas. También tenemos herramientas virtuales, cabinas virtuales. Y si es que ustedes hacen parte de los medios, bueno, recuérdenles que tenemos una cabina específica para los medios en Clever. Y lo más importante en el panel de activos es que tenemos la suerte de tener algunos buenos amigos ahí. Stephanie Meyer, jefe global de inversiones sostenibles de GA Inversiones. Después, Giuseppe Kotaluk, de Finanzas Verdes de Credit Suisse, con el cual trabajamos durante tanto tiempo. Después tenemos a Krista Tukienen, jefe de investigaciones, que nos dio informes fantásticos. Y van a ver lo que tienen de último en el mercado. Y después tenemos a Sebastián, no Stephanie, perdón, me equivoqué, de renta fija del IHS Mercado, un gran analista de datos. Y tenemos el honor de tenerlos como nuestro nuevo aliado. Entonces, voy para ustedes. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Qué piensan de todo eso? ¿Qué sensación tienen de para dónde va este mercado con base en lo que escucharon hasta ahora?
y con base en su inversión profunda en este mercado. Voy a empezar con Stephanie. ¿Qué piensan, Stephanie? Muchas gracias, Sean. Estoy feliz de estar aquí compartiendo reflexiones con ustedes. De hecho, el día, o mejor, todos estos días han sido repletos de información. Me gustaría reflexionar sobre dos temas clave que surgieron en la parte de la agenda sobre la perspectiva del inversor. Los dos elementos a los cuales quiero volver son la parte sobre la escala del mercado de bonos verdes, es sumamente importante, lo que quiere decir de aquí en adelante, y también una parte sobre transparencia e impactos, sobre la parte del reporte. De todo eso fue una decisión muy buena también, me pareció. Entonces, la inversión de la escala de mercado de bonos verdes me parece muy importante, como ya dije. He visto cosas impresionantes y todos los años tenemos la conferencia de bonos verdes y nuevos números grandes e impresionantes respecto a la cantidad de nuevas emisiones, pero sí necesitamos reconocer la escala del desafío. Lanzamos una estrategia enfocada en el sector de finanzas europeo recientemente y de aquí en adelante va a ser sumamente importante, pensando en la emisión de bonos en el mercado europeo. También tenemos la Alianza de Bancos Net Zero, que firmaron un acuerdo en la conferencia de Glasgow, que tienen activos de 28.5 trillones. Entonces, reconocer la escala de los desafíos, pero también de las oportunidades, es una parte muy importante de cómo los sectores como el sector financiero puede apoyar a empresas grandes y medianas en la medida en que veamos el mercado expandirse para más allá del sector energético y de infraestructura. La segunda parte sobre la transparencia me parece muy importante. Escuchamos de las nuevas directivas o lineamientos sobre reporte, pero lo que se marcó ahí fue uno de los desafíos, que es la falta de adopción y también la falta de reporte sobre algunos de los impactos adicionales. Es ahí que nosotros como inversores podemos dar un gran paso adelante, ayudando a promover esa adopción. Tenemos un papel y un interés muy importante en el examen de los estándares de bonos verdes que utilizamos para evaluar nuestro ingreso en los fondos, particularmente respecto a la emisión de bonos y los bonos en sí, y de nuestras inversiones para asegurar que sean hechas en activos de calidad de impacto. Pero no es posible hacer esos análisis y comunicarnos con nuestros inversores respecto a dónde va el dinero y cuál es el impacto que está siendo producido sin informaciones. Entonces, para eso, tenemos que colaborar con los emisores y eso tiene que ver con la integridad y el impacto en el mercado, que va a ser sumamente importante. Vamos a ver cómo el GBS se va a salir en todo eso y esperamos tener datos para apoyar esta motivación en dirección a la transparencia, que es naturalmente una nueva clase de activos que naturalmente que no es tan nuevo, pero que es tan importante para el mercado. Es nuevo en términos de escala. Hablamos en trillones este año. Al comienzo del año pasado no estábamos hablando de trillones. Entonces parece un nuevo territorio. Un trillón. Le voy a pedir a Krista que entre aquí ahora. Krista, ¿podría hablarnos de las nuevas cifras? Y después darnos sus comentarios sobre el día. Sí, seguro.
Gracias, Sean. Gracias por estar con nosotros para más un día fantástico. Ha sido un día lleno de novedades. Realmente el año ha sido récord. Hace algunas semanas publicamos las últimas cifras sobre la primera mitad de este año. Al final de junio ya habíamos alcanzado 230 millones de dólares de Estados Unidos en bonos verdes, además de otras emisiones, y con eso mejoramos nuestra previsión para el semestre a la marca de medio trillón. También la Unión Europea publicó su nuevo marco de bonos verdes y estamos empezando a transversalizar esta información. Bueno, no voy a repetir todo lo que Stephanie dijo ahora, pero me gustaría enfatizar algunos de los puntos respecto a la innovación específicamente. Hemos visto muchos tipos de instrumentos y soluciones para algunos de los problemas persistentes e importantes sobre la disponibilidad y comparabilidad y transparencia de los datos, que realmente están por debajo de todos los segmentos de mercado que constituyen este espacio de bonos verdes. También escuchamos muchos llamados de colaboración en esta conferencia y de forma más amplia. Me va a gustar mucho ver lo que el resto de esta semana va a traer como conversaciones más específicas y también en nivel global. Y me gustará mucho seguir viendo cómo podemos trabajar con iniciativas como FOSTA. Estoy bastante optimista y bueno, lo dejo ahí por enquanto. El optimismo es un buen lugar para dejarlo, Krista, seguramente. Por todo lo que escuché hoy, tuvimos una sesión sobre crecimiento de mercado, presidido por Krista, del hecho que estamos obteniendo números tan grandes en una sesión sobre transparencia del reporte, otra sobre temas de datos, que tenía que ver con la coalición de la Alianza de Datos Sostenibles, con Fender, Bloomberg y otros, y después una sesión sobre precificación. Fantástico. Y ahora voy a darle la palabra a Giuseppe. Y estoy sorprendiéndolos a todos, manteniendo a todos atentos. ¿Quién sabe quién vamos a llamar a seguir? ¿Qué están viendo respecto a demanda de aquí en adelante y respecto a la naturaleza de cosas como la precificación? No tuve una oportunidad de ver el informe que lanzamos hoy, pero ¿cuál es su reflexión sobre el futuro? Yeah, no, thank you very much, Sean, and again, congrats. Impressive. I think this being discovered, extremely relevant. Very much in line with. Gracias, Sean. Es todo muy relevante, muy alineado con los temas y discusiones que tuvimos sobre temas e inversores que tenemos todos los días en realidad en Credit Suisse. Empezando con la pregunta sobre precificación y sobre el greenium. El mensaje que ha salido hoy, felicitaciones por el informe que lanzaron hoy, es que hay una gran consistencia. Los diferenciales de precios que hemos visto para bonos verdes y otras etiquetas de finanzas sostenibles es que hay una gran sostenibilidad que se evidencia en el mercado secundario, pero también primario, con diferencias en relación con la etiqueta que miramos, dependiendo de la etiqueta. Uno de los mensajes importantes, como mostraron mis colegas, es que existe una dinámica de oferta y demanda que es evidente. Se han visto muchos influjos en el mercado. Pero muy importante es que la discusión tiene más que ver con la importancia de estos instrumentos para los emisores, particularmente si es un bono verde o un bono vinculado a la sostenibilidad. Las diferentes funciones corporativas son importantes y la señalización
respecto a la estrategia de transición. Eso va de manos dadas con la discusión sobre los diferenciales de primas, el greenium. Pero nuevamente es una función de la oferta y la demanda. Los flujos de los inversores son importantes. La expectativa es que el greenium permanezca. Es algo que también identificaron en el informe de CBI. La importancia de la naturaleza estratégica del instrumento es algo que los emisores repiten constantemente. Hace algunas horas, la Comisión Europea anunció el marco de bonos verdes para 225 millones de euros de bonos verdes. Sebastián, ¿qué es lo que esto va a hacer con la industria de ustedes cuando llega de repente un enorme número de AAA en el paquete? Ya vimos una gran emisión de la Unión Europea y lanzamos el índice de sostenibilidad verde iBoxx este año, que captura el 80% del mercado verde y de sostenibilidad. Entonces estamos encantados del hecho de que la UE empezó a emitir bonos sociales inicialmente, está existen también los bonos verdes. Y para la emisión social creamos un índice IPS junto con la industria, y ellos han estado muy activos en este espacio junto con nosotros. Aparte de tratar de capturar todos los principios verdes y de sostenibilidad en nuestras iniciativas, eso está muy bueno. Hablamos en 3 trillones de posibilidad este año. Estamos en 1 trillón. Tenemos que dar mucho todavía para llegar donde queremos llegar. Ese objetivo de cero, net zero. Puede demorar un poco hasta que lleguemos allá. Estamos construyendo nuestros índices con dólares de Canadá, un mercado primario que tiene por objetivo capturar el espacio de ME en el mercado europeo. Entonces, el índice incluye muchas cosas interesantes como el lanzamiento de fondos, de bonos. Hoy mismo vimos un crecimiento del 50% de un bono. Y si ponen en perspectiva todo respecto al mercado amplio de bonos, queda en cerca del 5%, pero está avanzando rápidamente. Y estoy encantado con la idea de establecer productos y fondos y de entrar más en los productos de sostenibilidad. Fue interesante también escuchar sobre la precificación que discutimos hoy. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el greenium ya es algo establecido. Publicamos un paper sobre el premium y vimos que está bastante establecido en el mercado. Solía oscilar, específicamente en el comienzo de la pandemia, pero ahora hemos visto una estabilización en 5 a 10 puntos básicos. Y en sectores intensivos en carbono hay una prima más elevada que en los otros sectores. Volviendo al desafío de 3 trillones de dólares, tenemos la utilización de los ingresos de los bonos verdes y de sostenibilidad, pero también estamos examinando activamente los bonos vinculados a la sostenibilidad y la idea de crear NDCs con base en eso. Bueno, la idea de poder rastrear de dónde vienen y para dónde van los ingresos.
de los bonos es una utilización del dinero. Al mismo tiempo, es necesario darles a las empresas más espacio para poder tener acceso a fondos para proyectos aún no definidos en marcos que ya existen. Y los bonos vinculados a la sostenibilidad son un buen instrumento para eso. Tuvimos una discusión más temprano sobre el tema de las entidades, certificación de entidades, el viernes, junto con nuestros amigos de Credit Suisse. Nicolás, Philip Bryan tuvo una participación muy interesante cuando mencionó que la inversión en bonos corporativos en Europa con etiquetas avanzó hasta el 27%, de 4.7 a 27% en Europa este año. Entonces, deben estar muy orgullosos del trabajo que hicieron los últimos años para avanzar el mercado de bonos verdes. Pero entonces es un momento fantástico. ¿Y cuál es el próximo paso? Después de las conversaciones de hoy sobre transparencia, la precificación, como mencionaron, y los desafíos de obtener datos, incluso los desafíos de digerir el trabajo de taxonomías y regulatorios del mundo, que está ocurriendo en el mundo. ¿Y cuáles van a ser los reflejos de todo esto en el mundo en los próximos años? ¿Qué piensan ustedes? Siempre me dejan las preguntas fáciles, ¿no es cierto, Sean? Bueno, primero, muchas gracias. Es un gran gusto estar aquí con la iniciativa de bonos climáticos, la CBI en este panel. Y es siempre un gusto estar en cualquier tipo de evento con Sean. Primero tengo que decir que muchas partes interesadas ayudaron a llegar a este punto en el mercado y nosotros apoyamos y contribuimos a la gran iniciativa del mercado que apoya los principios de bonos verdes junto con las organizaciones con participantes del mercado, con traders, con otras partes interesadas como los fornecedores de infraestructura, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. Entonces, el crédito debe ir a todo el mercado y a todos los players y a CBI respecto a cómo lleva las cosas para el futuro. Me gustaría volver a 3 comentarios aquí. Y perdóname, Sean, esto no tiene relación con tu pregunta, pero es muy interesante ver la publicación del marco de bonos verdes de la Unión Europea esta tarde. Eso va a llevar a una emisión adicional de 50 millones de bonos verdes. Eso además del mercado de bonos sociales de la Unión Europea. Y lo más impactante de esa publicación es que están alineándose con el estándar de los principios de bonos verdes y están buscando que esos desarrollos son sumamente importantes, pero que todavía faltan algunas cosas. Ahora específicamente sobre el punto que mencionaste, Sean, tenemos un desafío de alineación con la taxonomía. El marco que la UE emitió hace referencia a los criterios técnicos y eso tiene mucho sentido, pero también indica las dificultades de otros aspectos de la taxonomía. Por ejemplo, el no hacer daño significativo. El DNSH, respecto a la transparencia de datos y del reporte y el futuro del mercado, estamos viendo 2 enfoques. El enfoque tradicional, que es la utilización de los recursos, que tiene que ver con la asignación y con el reporte de impactos.
Y también tenemos un gran histórico de trabajar con eso. Tenemos una base de publicaciones muy importante por parte de los bancos de desarrollo multilateral que cubren todas las categorías del nivel del PIB y que son una Biblia para el mercado, con las con la producción de datos muy importantes de la CPI sobre la producción de datos. Y también existe todo el tema del nivel de entidades, donde estamos viendo un foco cada vez mayor de inversores, no solo del punto de vista de los ingresos, sino también de todo lo que tiene que ver con los emisores, que lleva a nuevos desarrollos del mercado. Krista mencionó los bonos vinculados a la sostenibilidad y ese es un enfoque y eso está siendo hecho por ICMA y CBI. El trabajo sobre transición es un tema que tiene que ser examinado no solo del punto de vista de proyectos, pero también en términos del posible lavado verde. Tenemos una publicación sobre el tema que tiene un año ya, que es un poco manual europeo, que enfoca el lado de las entidades. Ahora no quiero tomar más tiempo, pero sí puedo agregar otras cosas. No, está muy bien. Y tenemos a Doris, que trabajó sobre ese informe del reporte de impactos. Y ICMA gestionó todo el trabajo. La emisión de bonos verdes de la Unión Europea es uno de los desafíos para todos nosotros. El año pasado pasamos mucho tiempo tratando de crear una taxonomía y un estándar de bonos verdes. Todavía no pasó totalmente por la Comisión Europea, pero sí está transitando. Pero eso no importa, de cierto modo. Es algo que sería muy bueno que ocurriera, pero eso no ha parado la Unión Europea de entrar al mercado y decir que están totalmente alineados a los principios de bonos verdes. Creo que, Stephanie, para ti es un poco más de trabajo porque vas a tener que hacer un poco más de due diligence respecto a la opinión de segundas partes, pero esencialmente está creciendo igual. El aspecto regulatorio y en mi punto de vista va a ayudar a que todo crezca más. Sí podemos simplificar las cosas de aquí en adelante. ¿Estoy correcto? ¿Estoy equivocado? ¿Qué piensas tú de esa situación, ya que es una de tus áreas de foco? Sí, seguro. Del punto de vista de la señalización, me parece muy importante. Es un hito muy importante y es algo que debemos acoger. Pero al analizar en más detalle este marco, en realidad, ciertamente se pueden mejorar varias cosas en base a la información disponible. Y es importante además ampliar la transparencia, la granularidad de la información, y eso es lo que quiere el mercado, y es un reto para nosotros. Y es algo que por ahora dependemos de estos informes post-emisión para poder rastrear las actividades relativas a esas inversiones. Tenemos que asegurar que el uso de los recursos efectivamente se destine a lo que deseamos, lo que va a asegurar la integridad del mercado si podemos asegurar que los impactos se concreten. Además, conversamos mucho sobre cómo medir el impacto real, además de la asignación del recurso. Esto es muy interesante. Se realizó un estudio muy interesante y es un área que merecerá más atención en el futuro y que hemos empezado a trabajar con socios externos para comprender los impactos que van más allá de la asignación de recursos. Y ese momento será catalizador de todo lo que suceda en el futuro en el mercado y, como ya dije, tendremos que enfrentar estos nuevos retos para poder
trabajar con el mercado. ¿Podría hacer una pregunta respecto a esta transición? Nos han llegado asuntos como métricas de carbono que nos dicen que enfrentaron retos que tienen un plan fuerte y están intentando desarrollar marcos para lidiar con esto, como siderúrgicas que tienen planes estratégicos. Eso es lo que estoy escuchando de los inversores. Y ustedes tratan del asunto desde hace bastante tiempo. ¿Es eso lo que escuchan acerca de las ambiciones sobre la transición? ¿O cuál es su opinión o qué han escuchado a este respecto? ¿Qué ven? Bueno, gracias, Sean. Es una pregunta no particularmente fácil, pero creo que lo que vemos actualmente en términos de emisores que desean trazar una estrategia de transición creíble y elegir los instrumentos adecuados que expliquen esa transición, forma parte del enlace, del vínculo de sostenibilidad que en el mindset de los emisores es el principal anfitrión que explica esa estrategia de transición. Y creo que, bueno, hemos visto varias emisiones de sectores que nunca habían participado en este mercado, que eligieron el instrumento para invitar a participantes a su estrategia, y en las conversaciones en los últimos meses con los inversores que nos dicen que han estado intentando comprender los detalles, principalmente sobre las metas, yendo más allá del business as usual en su estrategia empresarial. Y particularmente los inversores quieren comprender los planes de asignación de CAPEX de las empresas a fin de alcanzar estas metas específicas. Y que los inversores deseen comprender por qué estas metas cómo han evolucionado y cómo la asignación de capital ha estado cambiando de destino a fin de alcanzar esas metas. Eso es más o menos lo que la comunidad de inversores ha estado preguntando acerca de esta etapa de transición y con la finalidad de acceder al mercado con credibilidad y una estrategia de transición de medio y largo plazo. Además del lado de compra, hemos estado escuchando preguntas acerca de diversificación, de portafolio, a fin que conduzcan a una diversificación a través de una intersección en este sector del mercado. Ese crecimiento y esa tendencia de mercado, voy a parar ahora y voy a pasar a Krista. Krista, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, desde el punto de vista estratégico, hemos visto que se emiten bonos verdes desde hace bastante tiempo y se han vuelto cada vez más complejos. Y la frontera final, en este sentido, es traer las deudas soberanas a bordo
Y para eso es importante explicar cómo será la estrategia de transición. Ojalá pudiese tener una respuesta mejor. Yo creo que tú mismo, Sean, hiciste un comentario sobre la alineación creíble de los bonos soberanos, de deuda soberana. Entonces creo que estas cosas, como dijo Nicolás, sobre si los instrumentos deberían ser traídos rápidamente. A nivel de análisis, ningún tipo de instrumento sea vinculado a asignación de recursos, como también a indicadores de desempeño, como los bonos vinculados a sostenibilidad. Esa parte de los bonos sostenibles también es importante porque tiene que ver con el desarrollo del mercado. Sebastián, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos varios instrumentos en el mercado central. Sabes que vamos a empezar a tener datos relacionados con ello, pero la fragmentación, la diversificación de la industria se está viendo. Vemos una combinación de esto. ¿Qué opinas de esto de los mercados que están en desarrollo? Muy buena la pregunta. Lo que vemos en el momento es que hay mercados de bonos muy bien establecidos y que precifican por el uso de los recursos. Y como los bonos verdes están vinculados a la sostenibilidad, a los inversores les gusta saber a dónde se destinan sus recursos. Y claro que tenemos bonos vinculados a la sostenibilidad, que son un poco más vagos en su sentido, y esto es un poco más útil para que la empresa establezca sus metas en determinado nivel o si van a mantener esa rutina del business as usual. Pero mi expectativa es que esos bonos vinculados a la sostenibilidad, que son bonos o títulos corporativos estándar, esa parte de la credibilidad también se les agrega. Y en este momento ya los estamos tratando como títulos soberanos o corporativos. En realidad voy a analizar los índices generales de todo esto. Y lo que diría es que de pronto podemos analizar estos bonos vinculados a la sostenibilidad para que los inversores los puedan identificar mejor, pero no podemos utilizarlo para ese tipo de recursos porque habría un mayor comprometimiento, dirían que son más transparentes en su colocación, mientras que los títulos vinculados a la sostenibilidad son más bien una inspiración. La empresa dice tener una meta y captar recursos en el mercado, y es en realidad como si fuese un título corporativo estándar. Así lo interpreto yo. Esto es como los cocos. Los cocos son los bonos vinculados a contingencias porque terminan siendo convertidos en acciones. Y hay varios motivos por los que los teóricos dicen que son como un calentador de la economía. Pero esos, especialmente cuando vienen del sudeste asiático, perdón, del este asiático, bueno, tenemos estos índices de conversión efectivamente para capturar son algunos bancos financieros o aseguradoras que los emiten y en realidad son un buffer capital, tienen una clasificación superior en la jerarquía financiera y ofrece un rendimiento interesante para compensar su riesgo. Seguramente hay interés por ese tipo de títulos. Y una buena adhesión. Y depende porque hay drivers que elevan los préstamos como balances mayores y seguramente esperamos que este mercado también crezca. Nicolás, debo preguntarte lo siguiente. ¿Tienes un grupo de trabajo sobre ese cocos, o sea, ese tipo de títulos?
En la ICMAN te digo que no tenemos un grupo de trabajo. Pero ¿qué es interesante? ¿Cómo deberíamos considerar los títulos vinculados a la sostenibilidad? Mira, yo creo que el mercado es bastante joven, todavía se está experimentando mucho, pero experimentalmente un título vinculado a la sostenibilidad debería ser posible susceptible de rastreo. Ya debería haber una consistencia en puntos comunes entre esos títulos de emisores como SLB en general. Y esto sí se encaja con una estrategia de transición, pero y además crea puntos comunes como un enfoque de equity, porque tienes esa visión global de lo que está tratando de hacer una empresa en lo que respecta a la sostenibilidad. Pero en materia de utilizar esos títulos SLBs, o sea, vinculados a que son vinculados a la sostenibilidad en ese mercado bancario, les diría que tengan cuidado porque la manera como rastrea banco como entidad, la mejor manera de rastrear el compromiso de un banco es analizar cómo hace la gestión. Y desde este punto de vista, un bono verde sería un instrumento más adecuado. Y cuando intentas hacer SLB vinculada a un sistema bancario, no es, enfrentamos varias dificultades para encajar ese título en una estructura de capital compleja y bueno, hay una pérdida de absorción. Eso es importante porque solo hay uno de estos títulos, el SLB vinculado a la sostenibilidad, y quiero poder conseguir rastreando esto dentro de mi emisor, aun cuando se convierta en equity. Y esto no es lo mismo que el rastreo, que es uno de los aspectos clave del SLB, es la sanción para cuando las metas no son cumplidas. Y un único comentario para que tiene mucho más sentido para mí que los bancos continúen como estos instrumentos, mientras esos bonos vinculados a la sostenibilidad son muy buenos para las corporaciones y para el sector, que es algo difícil de evitar en la fase de transición. Quisiera preguntarte acerca de estos instrumentos y voy a referirme un poco a equity. Aquí tenemos Goldman Sachs, que emite equity y no sabemos qué va a pasar, pero hay otro problema, y es que Climate Action, en lo que se refiere a equity, y hoy tuvimos inversores que hablaron sobre el involucramiento de estos inversores dentro de estas posibilidades de las industrias, pero dicen que hay que incentivar a las empresas y gobiernos a hacer más. Y esta es una pregunta o un tema que ustedes discutan en GM Investments. Pues sí, tenemos la iniciativa que mencioné y estamos haciendo un engagement con las inversiones de capital propio, pero seguramente de lo que se refiere a renta fija, que es donde está la deuda líquida, la deuda neta, diría que eh, estos inversores de títulos los estamos involucrando con los emisores en el marco de títulos verdes, de bonos verdes en términos de gobernanza, y esto forma parte de
algunas cosas que discutimos aquí, particularmente en lo que se refiere a la emisión de bonos verdes vinculados a la sostenibilidad. Cuando vemos el vínculo, es la pieza estratégica a nivel de emisor, quiera se encajen o se enmarquen en la dirección estratégica del emisor, y particularmente en el caso de lo que mencionó para varios sectores. La cuestión es, ¿qué sería una transición creíble? Estos emisores son creíbles. Eso es clave. Por eso es muy bueno ver innovación en términos de cómo, en términos de transición, pero la transparencia será clave para asegurarnos de que continúe siendo un mercado que entregue los impactos y no simplemente capte fondos como estrategias que no van a conducir a la transición. Eso no va a ayudar. Climate Initiative emitió información sobre el benchmark y sobre cómo medir entre hacer el compromiso cero hasta algo que parece lo de CAPEX que fue mencionado antes. ¿Cómo hacer esa transición? Creo que habrá un mayor escrutinio de esos emisores, específicamente en los bonos vinculados a la sostenibilidad, porque es necesario mantener esa verificación para asegurar que el capital entregue respecto al impacto y también del lado de la inversión. Y bueno, por supuesto que nuestro colega de Transition Powers Initiative nos va a hablar el viernes por la mañana de todos estos procesos del Transition Pathways, los caminos de transición. Y Giuseppe, en realidad, se involucró mucho en esto. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo involucrar a los inversores. ¿Cómo ves? ¿Cómo te parece ser la respuesta de la comunidad de inversores en este sentido? Estoy curioso acerca de la base de clientes, especialmente en el contexto del compromiso que hicieron las grandes economías para el 2030, puesto que casi todas las grandes economías han asumido compromisos fundamentales para el 2030 y los clientes, especialmente en el área de carbono intensivo, están jugando en campo o les tienes que explicar para que acepten y entren en el juego. Bueno, quisiera hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo Stephanie acerca de nuestros clientes. Nuestros clientes son muy sensibles en lo que se refiere a involucramiento, de manera que los instrumentos de capital propio u otros instrumentos, estamos viendo un sinnúmero de ejemplos de involucración positiva de distintas comunidades que ha resultado en mejores reportes y en una mejor divulgación desde el punto de vista del emisor. Entonces, la discusión en torno a los bonos verdes y al tema a lo que es verde es muy importante desde el punto de vista del emisor, pero y también desde el punto de vista estratégico de estos instrumentos que ofrecen al mercado es sumamente importante porque los emisores son muy sensibles a estar seguros de que están mostrándole al mercado. Y acerca de la pregunta sobre algunos sectores, voy a referirme a lo que dije antes. Sean, como sabes, hemos pasado bastante tiempo con Nicolás también haciendo un trabajo de transición.
para planear estrategias creíbles de transición con marcos y referencias benchmarks que puedan ayudar para entender la estrategia que está siendo lanzada, cómo se compara con sus pares en el mercado más amplio y con los benchmarks que están ahí. Entonces, creo que del punto de vista del emisor, no hay duda de lo importante que es de su punto de vista trabajar con los proveedores de capital en este asunto, pero también hay un poco de miedo en términos de la posibilidad de dar un mal paso al comenzar esa participación. Creo que la creación del mercado de bonos vinculados a la sostenibilidad y de todo lo que viene junto ha sido fundamental y ha sido muy importante explicar bien las estrategias en varios sectores, sea petróleo y gas o acero o cemento. Pues son todos mercados que no tenían ningún contacto con ese tipo de bonos. Y lo que estamos viendo ahora realmente del punto de vista de lo que los inversores quieren ver y los emisores es convergencia entre los ingresos de bonos verdes o sociales o de sostenibilidad o vinculados a la sostenibilidad. O sea, hoy día un emisor de bonos tradicionales no va a llegar al mercado. O un inversor en bonos tradicionales no va a llegar al mercado y alquilar bonos verdes sin comprender bien lo que está pasando. Entonces es importante que sepan mostrar cómo están alcanzando sus metas. Para los emisores es importante que muestren cómo están alcanzando sus metas. Y esa conjunción es lo que está dándole confianza al sector de emisores con elevadas emisiones de carbono para que comprendan mejor ese riesgo. El 2030, este año, mejor dicho, ha sido muy bueno ver la innovación del sector y nuestras expectativas son muy buenas. Tengo que decirle a nuestro público que estamos muy satisfechos de tener Credit Suisse como un patrocinador aquí, apoyando este evento. Muchas gracias a la organización por tomar esta decisión por mí. Fue fantástico. Sebastián, de tu perspectiva, hay mucho ocurriendo aquí. ¿Y cómo mantenerse actualizado en el sector de la industria? Particularmente cuando tantas inversiones en renta fixa dependen totalmente de industrias así. La primera pregunta es, ¿ven el flujo de capital de industrias altamente especializadas aumentando en los próximos años? Espero ver algún optimismo ahí y después, naturalmente, cómo lidiar con esta fragmentación específica. Nos escuchamos decir sobre la necesidad de juntar bonos sociales, bonos verdes. Existe una tensión ocurriendo ahora. Las cosas son diferentes en el programa verde. ¿Cómo están lidiando con eso en el mercado? Esperamos realmente un crecimiento exponencial en esta parte de bonos verdes, sostenibles y sociales, particularmente el impacto en las finanzas. Estamos hablando con varios clientes para crear productos. Definitivamente veo un crecimiento. Hay varias ofertas públicas en el mercado y los nuevos reglamentos sobre transparencia seguramente permitirán que los interesados puedan elegir si quieren invertir en bonos verdes o no. Seguramente que vamos a tener un impacto mayor en el área de bonos verdes, sociales, etc.
La segunda pregunta es cómo diferenciar entre SOBs y finanzas verdes y sostenibles. La primera cosa es que lo bueno del mercado de finanzas verdes es que ya está bien establecido y se puede observar una prima, la prima verde, el greenium, y para los bonos vinculados a la sostenibilidad, los SOB, preveo que cada vez más empresas van a adoptar planes de sostenibilidad y esos bonos vinculados a la sostenibilidad van a caer bien. Recientemente hemos visto mucho crecimiento y por eso pensamos en crear realmente se encaja más en el segmento corporativo más amplio, porque nuestra expectativa es que en la medida que pasemos para cero crecimiento, más y más empresas van a ver de forma individual cómo van a poder llegar adelante, cómo van a poder salir adelante, enfatizando cada vez más la sostenibilidad y tratando de descubrir cuáles son las etapas para la emisión de SOBs, ya que han trabajado solo con bonos corporativos estándar hasta ahora. Bueno, está todo muy interesante, pero creo que llegó el momento de redondarlo todo y el tiempo vuela. Entonces tengo una última pregunta. A ver si puedo escuchar sus próximos comentarios. Respecto al involucramiento de los que importan. Conversamos más temprano de incluir el mundo corporativo con los soberanos para poder alcanzar los objetivos de políticas y apoyarlos. La pregunta es, ¿será que eso va a ocurrir en un espacio de tiempo corto? Conversando con varias personas que saben del tema, me dijeron que es posible que el tiempo esté llegando, quizás sea el año que viene. Creo que cuando yo me muera y nazca de nuevo, quiero trabajar en la parte de mercado de bonos soberanos, porque creo que es ahí que está lo que importa. Entonces, quiero saber sus comentarios, específicamente Nicolás y Stephanie, sus comentarios finales y particularmente respecto a la oportunidad. Recuerden que el tema de esta conferencia es oportunidad. Nicolás, ¿puedes empezar con tus comentarios finales? Estaba pensando que podría decir, hablamos mucho de innovación en el mercado, pero es importante que no subestimemos el trabajo que hemos hecho en el mercado de ingresos de los bonos y lo que representa eso para el mercado de bonos sostenibles. Y creo que mencioné en los comentarios de esta conversación que existe una convergencia en el enfoque, no solo en nivel de productos, pero también mirando los compromisos generales de los emisores para asegurar que cumplan buenas prácticas de mercado. Pensando en algo específico para el futuro, creo que uno de los grandes desafíos, y creo que Sean vas a entender lo que quiero decir debido a tu trabajo en los últimos años con la Comisión Europea, es cómo hacer el trabajo realmente significativo en el sector oficial con taxonomías. Quiero saber si piensas que las divulgaciones funcionan para el mercado de bonos. Una de las preocupaciones que hemos desarrollado herramientas a lo largo de los años que son perfectas y usables, pero veo una divergencia entre una de las propuestas del sector oficial en Europa con el propósito de aumentar la integridad del mercado, por ejemplo, en selección de proyectos o en divulgación en general.
Pero cuando estos reglamentos se han juntado, se han mostrado difíciles de usar. Y el producto realmente es que las cosas no han salido como se imaginaba respecto al punto más importante, que es la sostenibilidad. Fair enough. Thank you. Good comments, Nicholas. Stephanie, Muchas gracias por tus comentarios. Ahora, Stephanie, voy a esperar un poco contigo. Va a ser Stephanie, Krista, Sebastián. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Como inversores hemos mandado mensajes a los gobiernos para incentivarlos a que establezcan sus plataformas. El momento llegó para un diálogo sobre eso. Es algo que espero ver más. Y el NOS está seguramente involucrado con eso. Respecto al camino adelante, Pierce, quizás tú seas un poco optimista. Yo también estoy optimista. Sobre este mercado tenemos mucha innovación, vamos a seguir innovando. Pero hay algunos elementos clave que uno de esos es asegurar que esto se refleje en el impacto y que mantengamos la integridad y que la preservemos, porque va a ser clave para seguir a asegurar el crecimiento del mercado, entregando el impacto que todos necesitamos asegurar respecto a la financiación de la transición y otros objetivos de sostenibilidad también. Gracias. Ahora, Krista. Quiero volver a algo que dijo Nick sobre el crecimiento. Siento orgullo de lo que alcanzamos. En la primera mitad del año no eran solo los 30 trillones de bonos, eran muchos otros bonos, incluso los soberanos, y la emisión de bonos está muy bienvenida y está yendo en la dirección cierta. Como escuchamos de Philip Brown, este mercado parece una adolescencia acelerada, de crecimiento acelerado. La oportunidad realmente en las transiciones, no importa cuál sea la etiqueta o el sabor del helado, desde que traigan impactos. Gracias. You're holding to your estimate for the year, Krista, right? We're going to get 80% growth, is that right? Y respecto al instrumento está en sus manos, ¿no es cierto? Con un crecimiento del 30%, sí, seguramente medio trillón de verdes exclusivamente, y esperamos pasar el trillón en términos de emisiones globales. Buenas noticias, muchas gracias, me gustó mucho escucharlo. Sí, a mí también me gustó mucho escuchar el desarrollo del mercado. Nos estamos encantados con el avance del desarrollo del mercado. En el 2018 había cerca de 150 emisores verdes y sostenibles, pero ahora tenemos más de 500. Entonces la adopción es espantosa y muchos países quieren entrar al mercado. Eso quiere decir que el concepto está avanzando en la dirección cierta y que van a venir cosas mayores y mejores. Giuseppe, tú terminas. The comment around sort of the need for all market participants really to feel, very proud in terms of where we Quiero comentar sobre la necesidad de que todos se sientan muy orgullosos por donde estamos en este mercado. Cuando empezamos a examinar este mercado, nunca pensamos que íbamos a llegar tan rápido al lugar donde estamos ahora. Otra cosa de la cual nos enorgullecemos tiene que ver con la innovación y la diversificación de este mercado, que ha ayudado a varios sectores que estaban muy necesitados desde la transición y de esta comunicación con los inversores. Entonces, el concepto de la transición ha sido capturado por estos productos y por el desarrollo del mercado que estamos todos creando. Y es importante que sigamos con eso. Pero el punto de vista también es importante hacer la estandarización de esta innovación para asegurar que el campo de juego sea igual para todos y que los inversores se sientan seguros. Bueno, el día ha sido muy largo, cubrimos un gran territorio.
Y con eso quiero agradecer a Stephanie, Giuseppe, Sebastián, Krista. Gracias, Krista, por juntarte a nosotros en tiempo europeo. Para los que están en Asia y Estados Unidos, claro, la cosa es muy diferente. Recuerden que todo esto está siendo grabado. Así que en 2 meses o 2 semanas van a poder escucharlo. Nicolás, debes estar feliz en saber que tú vas a ser una estrella del YouTube en breve, porque es lo que pasa con este tipo de contenido. Mañana tenemos un día de regiones, tenemos una sesión de África, China, Brasil, Latinoamérica, hispanohablante y Estados Unidos, que al final del día es el gran elefante que viene a la fiesta y el mercado que va a salir adelante. Además, vamos a tener Birmingham de Tenet y Banco de Inversiones de Europa y vamos a escuchar también muchas presentaciones, así que no se olviden de estar con nosotros, pero especialmente les pido que trabajen para crecer, involucrando el mercado con las soluciones para el clima. Tenemos un mundo para salvar y necesitamos que el capital fluya en esa dirección. Para eso que tenemos esta conferencia. Entonces, buena suerte creando el mundo que necesitamos tener.